Las abuelas son injustas. Se vuelven indispensables, abrazan sin importar las espinas y se mueren de pronto. Hola amigos de Perfiles, les doy la bienvenida nuevamente. Después de un largo tiempo, estamos de vuelta para conversar, para tener estas conversaciones de reflexión interesantes, sobre todo sobre los viajes personales de nuestros invitados, que nos pueden enseñar muchísimo, ¿no? Las historias, ustedes lo saben, nos enseñan mucho y nos ayudan a poder lidiar con la vida de una forma más sabia, más coherente, o sobre todo más consciente. Y bueno, hoy tengo el agrado de tener a mi derecha a un compañero, un amigo del norte de Chiclayo, poeta, escritor, abogado por la Universidad de Piura, que ya lleva publicados 3 libros de poesía y una novela, y actualmente se desenvuelve como profesor de español en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos. Ha decidido emprender por el camino de la enseñanza y poder también seguir con esta vocación tan bonita que es la literatura. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Paul Monjoy Forti. Muchas gracias por venir a mi programa. No, gracias Juan Manuel. Para mí es un honor estar acá contigo y conversar después de mucho tiempo sobre los temas que tú creas conveniente. Perfecto, perfecto. Sobre todo sobre tu vocación como escritor, que sería lo que más me llama la atención en ti, de hecho, ¿no? Así que, bueno, quería mencionarles que Paul ha publicado After Requiem. ¿Está bien dicho? Sí, sí. After Requiem es un poemario, es el último poemario de Paul. Aquí está. Y bueno, ha sido publicado en España, ahora se está difundiendo mucho más aquí en Lima y en Perú. Y quería hablar contigo un poquito sobre este último poemario que has publicado. Más o menos, ¿qué nos podrías contar de After Requiem, no? Sí, como el mismo nombre dice, ¿no? Requiem es pues una especie de canción de duelo, una composición de duelo, y after vendría a ser después, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Después de cómo uno puede ir, digamos, enfrentando el duelo, ¿no? Después de la pérdida de un ser querido o de la pérdida de la infancia o de la pérdida de los espacios, ¿no? Creo que a la gran mayoría de personas nos ha pasado que nacimos y crecimos en una casa y terminamos viviendo en otra y hay cierta nostalgia por esos espacios. Bueno, ahí hay un poco de eso. Empecé a escribir el poemario después de la muerte de mi abuela materna, el 2017, y luego lo he ido arreglando, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo. El 2018 agregué un poquito más. El 2020 con la pandemia, pues fue un momento preciso para poder volver a reflexionar sobre la muerte, porque la muerte estaba lamentablemente alrededor de nosotros, muchas personas murieron. Y recién ha podido ver la luz, digamos, el año pasado que mandé a la editorial a Valparaíso, ¿no? Y ahora pues ha salido publicado en España y estamos pues en Perú promoviéndolo, ¿no? Y justamente yo leyéndolo, como que también me imagino un poco ese Comala de Pedro Páramo, sí. Juan Rulfo, tú hablas de México, sí. Como que sí te veo algo de eso también, ¿no? Porque es como un niño que está allí, que ha vuelto a una casa que ya está como en declive, con los muebles viejos, y la abuela tuya,
al final del pasillo, ¿no? Es Sí, como el llanto de un niño, ¿no? claro, Pedro Páramo y Rulfo en general y la cultura mexicana, ¿no? Donde está muy insertada en este tema de la cultura de la muerte, es fabuloso, ¿no? Porque digamos que en Comala todos están muertos, ¿no? Y de alguna u otra manera hay esa convivencia entre los vivos y los muertos pueden transmitir una enseñanza a los vivos. Y no solamente en Pedro Páramo, ¿no? Pienso en novelas como La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, ¿no? En el cual el muerto, bueno, no el muerto, el que se va a morir, narra, ¿no? Narra la novela de manera omnisciente y empieza a describir los personajes que están alrededor de él, ¿no? O pienso en Elena Garro, ¿no? Los recuerdos del porvenir, donde también los muertos, ¿no? Digamos, el narrador de esa novela es el Estepec, el mismo pueblo, la misma tierra, pero se van hablando acerca de los cúmulos de muertos que van pasando en los años, ¿no? Porque nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades donde han habido pues siempre mucha masacre, muchos Mm, muertos. mm, En Perú hemos vivido hace poco en situaciones parecidas y de alguna u otra manera pues hay un cúmulo de huesos, hay un cúmulo de muertos mm. y creo yo que de alguna u otra manera mostrar esto en la literatura no solamente es importante, sino también es necesario. Y en el poemario, pues evidentemente, ¿no? Hay un yo poético que tiene esa nostalgia de la casa antigua, de los pasillos, de cómo eran las casas antes, ¿no? Antes de que Sí, nos metan a todos en en departamentos, claro, en departamentos, ¿no? departamentitos, claro. Claro, Sí. y esa nostalgia, ¿no? La idea del familiar muerto, ¿no? Está ahí. Recuerdo de la casa antigua. Recuerdo aquella casa. La brisa siempre acariciaba las ventanas. Corrían por los pasillos los helechos, y mis muñecos de trapo, y los espejos. El sol iluminaba el patio algunas mañanas. También se iluminaban los rostros, de los tíos, los primos, las sonrisas. El reloj estaba colgado en el comedor, y los mandiles en la cocina, y en el corral las prendas íntimas. Recuerdo los techos altos, las violetas vanidosas en la sala, las gaviotas en los tejados, despegar, aterrizar, siempre vacías. El segundo piso prohibido, donde habitaban los payasos y los olvidados libros del abuelo que nunca conocí. Ahora paso por la casa antigua, que ya no nos pertenece. Por fuera el tiempo no ha pasado, pero nos queda el recuerdo donde había primos, juego, flores, reloj, patio. Ahora existe una puerta para siempre cerrada. Obviamente, o sea, cuando fallece tu abuela, que es algo fuerte para ti, evidentemente, es como, o sea, ¿qué te sirvió a ti como persona o como escritor? No sé, es un poco lidiar con el duelo, ¿no? Un Ujú. poco lidiar con la muerte de tu abuela, ¿no? Con lo que lo fuerte que significó para ti, ¿no? Sí, es curioso porque mi abuela no era no era pues para nada una abuela de cuento, digamos, sumamente cariñosa, no era ese tipo de abuela. Digamos que era más bien una persona de carácter muy fuerte, que tenía pues muchas contradicciones, ¿no? Pero había desarrollado conmigo una relación filial, de alguna u otra manera. Yo era más su cuarto hijo que su primer nieto, ¿no? Ok, Entonces, cuando mis padres se separan, yo voy a vivir a la casa de la abuela, en Pimentel, en ¿no? Pimentel. Ok. Entonces, claro, ¿cómo no tener ese recuerdo? Porque, claro, es una casa antigua, de techos altos, con muchas plantas, de donde se escucha el mar, muy tranquila, muy fría. Entonces, todas esas sensaciones que uno recoge de pequeño, ¿no? Creo que son las que se quedan para siempre guardadas, ¿no? Y en mi caso es esta casa, Pimentel, el mar, y es lo que se repite en este poemario, pero también en el primero, pero también en la novela, y creo que son temas
recurrentes, que están recurrentes, rondando tu mente todo el tiempo, que están allí y que no los están puedo allí evitar, y que no las puedes evitar, claro. ¿no? Ineludibles, ¿no? Ineludibles, ¿no? Ahora que he vivido 2 años en Oklahoma, Oklahoma es pues un estado que está al centro de Estados Unidos, no hay mar, es muy seco y me sentía totalmente seco. O sea, en el sentido de siempre he estado acostumbrado a vivir frente al mar y a vivir con humedad y a vivir con todos los problemas de la humedad y de pronto irme a un lugar, a unas llanuras completamente secas, ¿no? Me sentía por momentos pues totalmente drenado, totalmente seco, ¿no? Entonces, creo que sí, eso impregna, está ahí, forma parte de ti, ¿no? A ti también que te gusta mucho la playa, ¿no? Eh, Creo que si te quitaran eso, de pronto no tendrías la misma felicidad que cuando tienes eso que siempre has anhelado y que forma parte de ti. Es verdad, Paul, es verdad. Y ahora que hablamos un poco de Pimentel, de los recuerdos de casa de Pimentel, cuéntanos un poco sobre tu infancia, ¿no? Ujú. Sobre eso, ¿no? Sobre tu vida en Pimentel, por los recuerdos que tienes de tu infancia, ¿cómo fue? Claro, Pimentel era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues todavía había muchas casas de madera, de las antiguas, Ok, ¿no? Pimentel era pues un lugar bastante pequeño, ¿no? La gran mayoría de personas se conocían entre sí, se saludaban entre sí. Era un lugar bastante seguro, familiar sobre todo. familiar, ¿no? Y ahora pues todo ha cambiado, digamos, ahora está lleno de edificios, es un lugar mucho más grande, hay mucha gente que vive ahí nueva, digamos, lo cual no es necesariamente algo malo, Claro. eh, pero ya no es el mismo Pimentel que el Pimentel donde yo viví, digamos, ¿Dónde los creciste? primeros años, ¿no? Ok. ¿Cómo recuerdo una infancia? Pues Sí, muy cercana a la abuela, ¿no? Y también, pues, luego ya cuando nos mudamos de esa casa, nos fuimos a vivir para Chiclayo, mis dos papás trabajaban, entonces yo sí recuerdo haber sido como una persona un poco solitaria ok. y en ese sentido una persona que se acercó de manera natural a los libros, porque había muchos libros en mi casa, mis dos padres eran abogados, teníamos una biblioteca medianamente grande. Ese ambiente encerrado en una biblioteca ayudó mucho a que se forme la vocación que hoy sigo, ¿no? Y tengo. Eras más solitario entonces, pero siempre, yo creo que tú siempre has sido extrovertido, conversador, ¿no? Claro, De claro. chibolo, ¿no? O sea, Es que lo que pasa es que uno puede ser extrovertido y solitario al mismo tiempo. Es sí, decir, uno puede ser una persona desenvuelta, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo una persona que aprecia y le gusta la soledad. A mí exacto. me gusta mucho la soledad. Yo soy una persona que aprecia mucho el silencio y aprecia mucho estar solo Mm. por momentos, ¿no? A veces que uno sí necesita compañía, necesita la compañía de otra persona, pero a mí me gusta mucho leer y la lectura es Es solitaria, ¿no? solitaria y además también depende de que nos desconectemos del celular y de todo esto de las redes sociales que hoy están ahí Sí, con ese lamentablemente ruido, sí. ¿no? Hay mucho ruido, claro. Mucho ruido, Sí, exacto. sí. Entonces, claro, la idea es, también cuando uno escribe, es una actividad solitaria. Entonces, realmente, pues un escritor tiene que ser una persona que aprecie la soledad. Eso no significa que sea pues un ermitaño y una Mm, persona que odia a los claro, demás, y, no, no. sí. Pero sí por lo menos una persona que aprenda, quiera y sepa estar sola. Mm. Eso sí es necesario para poder escribir y para poder leer. After Requiem. El niño está sentado en la silla. Mira sus manos sucias por el juego. Mira al fondo del pasillo a su abuela. Mira el cielo a través de la ventana. Sueña el niño con ser pájaro y volar por los surcos de los tiempos. Sueña el niño con ser viento y soplar por el zaguán y corredores. Ve claramente los cuadros de la casa. Siente tímido que los colores le hablan, las reuniones familiares y almuerzos. Se siente solo, siente que existe. El tiempo ha confundido los sentidos. Sabe que la silla siempre estuvo allí,
Huele la brisa penetrante de las mañanas, paredes de cerámico y azulejos. Yace el pequeño allí sentado, se hace lentamente polvo, relativo. Se sabe humano, se sabe vacío. Mira el cielo a través de la ventana. Sueña el niño con ser pájaro. Sueña al fondo del pasillo a su abuela, para siempre muerta, y le sonríe. Justamente con lo que me cuentas va surgiendo esta vocación tuya de escritor, ¿no? A partir de tus aficiones a los libros, a la literatura, porque al final a los que nos gusta escribir, porque a mí también me gusta escribir, somos unos lectores apasionados, ¿no? Sí. O sea, la literatura es una pasión realmente, ¿no? Sí, es verdad, porque, a ver, digamos que la lectura de alguna u otra manera es bastante antinatural, en el sentido en que para leer, pues tienes que tomarte un tiempo, echarte, sentarte, normalmente te matas la espalda, ¿no? Y estás ahí con el libro, te va a salir eventualmente una joroba por estar leyendo mucho, eh, pero no puedes dejarlo, porque creo yo, y esto lo dice Rosa Montero, la escritora española, que cuando uno lee, vive más, ¿no? En el sentido de que ya no vives solamente tu vida, sino también vives otras vidas y tienes la oportunidad a través de la lectura maravillosamente de poder entrar en otros mundos, de poder vivir otras realidades, de poder ser empático con otras realidades. Entonces yo creo que una persona que ha leído toda su vida ha vivido mucho más que una persona que no ha leído, naturalmente, ¿no? Y creo que las personas que no han leído, lamentablemente, se han tenido que contentar con vivir su vida, ¿no? Mientras que las personas que Claro. leemos podemos elegir entre vivir nuestra vida y salir de ella de vez en cuando para vivir otras vidas y otras aventuras, ¿no? Lo cual también te hace mucho más sabio, mucho más conocedor de todo, ¿no? Claro. Y nos hace más, como tú dices, ¿no? Nos hace más empáticos la lectura con los demás, ¿no? Más, tal vez esto que dicen muchos, ¿no? Más comprensivos con los demás, tal vez, ¿no? Quisiera pensar eso, aunque creo que no es necesariamente cierto, ¿no? Hay muchas personas que han sido grandes lectores que han sido perfectos villanos, ¿no? Y que han sido personas muy controversiales. Pero, pero quiero pensar en que la gran mayoría de personas son buenas personas y que esa gran mayoría de personas a través de los libros pueden ser mucho más empáticos con los demás y pueden generar vínculos con cosas que no han vivido personalmente, ¿no? Sí creo que te puede la literatura brindar esa oportunidad de ser una persona mucho más abierta de mente que una persona que no lee. Y también otra de las Más cosas, prejuicioso, tal vez. claro, menos prejuicioso, ¿no? Claro. La persona que lee tiende a ser menos prejuicioso. Y otra de las cosas que me he dado cuenta es que la persona que mientras más lee, más duda. La persona que no lee es una persona que piensa tener la certeza de las cosas. Es una persona mucho más terca, ¿no? Es una persona que piensa estar en lo cierto. La persona que lee mucho es una persona que se da cuenta que no todo es blanco y negro, sino que hay muchas escalas grises en el medio y que uno puede elegir caminos más blancos o más negros, ¿no? Mm. Lamentablemente estamos rodeados de gente que no lee. Y creo que Bueno, sí. por eso, en parte, es la polarización, Claro. la enemistad. Sobre todo creo que tenemos. acá, no sé si en el Perú, creo que eso es algo que palpamos, ¿no? Creo que sabemos que de nuestros amigos, tal vez de 10 leen 2 por ahí, Ujú. pero tal vez, no sé, he podido conocer también gente de de otros continentes, de Europa. Creo que la gente lee un poco más allá que nosotros, ¿no? Mucho más. Mucho más, ¿no? Sí, claro. Salió hace poco una encuesta en la cual se decía que los peruanos leen en promedio al año un libro. Ok. Claro, eso en promedio es estadística, ¿no? Es decir, no todos los peruanos leen un libro. Hay gente que lee muchos libros y hay gente que no lee nada, ¿no? Pero para hacer un libro al año es bastante poco, ¿no? Sí. Y claro, hay otros países como Colombia que pues pueden leer 2 libros o México como 3 libros. Yo creo que ahí es momento de poder decir que hemos fallado en el sistema educativo en el Perú y que se necesitan reformas para hacer que nuestro sistema educativo puedan formar verdaderamente a las generaciones que vienen, ¿no? Mm. Eh,
No puede ser posible, por ejemplo, que tengamos un sistema universitario donde las personas que salen de la universidad no tienen el nivel de una persona universitaria, ¿no? O no puede ser posible que la gran mayoría de personas que lean no entienden lo que leen. Y eso es un problema que viene del Estado, naturalmente, ¿no? De las políticas públicas que no han sabido desarrollar un sistema educativo que tal vez es la primera tarea que tiene que hacer cualquier país cuando se forma, ¿no? Ya vamos 200 Tal años vez, tarde. claro, tal vez frente al apogeo de las redes sociales y de este ruido de los celulares, de las tablets, porque me parece que antes se leía mucho más que ahora, o sea, cuando no estaban, ¿no? Pero bueno, ojalá se pueda recuperar, se puede ir recuperando. Este, quiero preguntarte también, nos hablabas, ¿no? De esto de la escritura, ¿no? Particularmente a ti, ¿para qué escribir? Particularmente tu posición, ¿no? Hablando un poco de tu vocación, ¿no? Claro. Antes de ir a eso, quería cerrar un poco la idea que se lee menos. Yo no estoy tan seguro de que se lea menos, porque yo creo que hoy se publican más libros que antes. Creo que se lee menos calidad. Creo que si uno averigua qué es lo que leen los peruanos, en su mayoría leen libros de autoayuda, ¿no? De autoayuda, exacto. Y creo que cada vez se escribe con menos calidad también, pero se publica más, ¿no? Y creo que la gente lee mucho en redes sociales, claro, lee con todo lo que venga, ¿no? Las faltas ortográficas, faltas de coma. Claro. Uno también, las redes sociales invita a uno a escribir muy mal, ¿no? ¿Cómo escribes en WhatsApp? Sí. Digo, yo también, digamos, no escribo de la misma, no tengo el mismo cuidado, ¿no? Claro. Y tendemos a escribir, pues, oraciones cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo que está hecho cada vez más para las pantallas negras, en un mundo que está hecho para las informaciones rápidas, para los videos de 50 segundos, escribir es un acto de rebeldía, ¿no? Escribir es un acto revolucionario, te diría yo. ¿Y por qué? Porque de alguna u otra manera, en un mundo tan acelerado como en el que estamos, ¿no? Que parece que estamos yéndonos siempre al abismo y no sabemos realmente hasta dónde está el fondo, pues de pronto la lectura se convierte en un acto revolucionario, en un acto de aquellas personas que no están contentas con la realidad tal cual es. El acto de las personas que saben que existen otras realidades y que las realidades pueden cambiar. Son las personas que no se comen la propaganda, ¿no? Que no se comen la vorágine propagandística. Tal vez a través de sus libros quieren dar a conocer un poco más, no sé, la realidad tal y como es, y no como nos la venden, ¿no? Pero hoy creo yo que la persona que lee es aquella persona que quiere pausar la vida, porque la vida va muy acelerada. Es una persona que quiere volver a tomar el control de la vida, ¿no? Como lo solíamos tener antes, digamos. Y creo que eso es admirable, y creo que esa es la gran labor también de la literatura, de poder brindarle a las personas la posibilidad de poder tomar el control de su vida, ¿no? Y las personas que escriben, pues mucho más, porque es aún más quijotesco, ¿no? O sea, si ya leer es un acto poco común, pues escribir es mucho menos, ¿no? Estábamos hablando justo de esto de la autoayuda y la narrativa o la literatura, ¿no? Y en mi opinión, la literatura, por ahí a través de la poesía o la no ficción o los cuentos o las novelas, tal vez nos enseñan mucho más y nos hacen tener mayor agudeza del mundo, de las cosas, de los vínculos que tenemos con las personas, ¿no? Y ahora es un poquito, o sea, como que a mí me genera cierta, no preocupación, pero como que me siento un poco, como que quisiera que la gente se incline más por la literatura en lugar de la autoayuda, ¿no? Bueno, digamos, a ver, si solucionar los problemas de nuestra vida serían tan fáciles como leer un libro de autoayuda, pues ya el mundo sería distinto, ¿no? La sociedad sería pues una maravilla, digamos, ¿no? No creo que vaya por ahí el tema. Yo creo que el tema es que la literatura puede ayudar a que esa persona sea mucho más empática, ¿no? Porque la literatura, ¿qué te brinda? ¿Te brinda conocimiento? Sí, te brinda conocimiento.
¿Es su principal labor brindar conocimiento? No. ¿Te acerca a la belleza? Sí. ¿Es principal labor de la literatura expresar belleza? No necesariamente. ¿Te puede hacer crítica social, política? Sí. ¿Es su principal labor? No, no es su principal labor. La literatura te puede poner en situaciones en las cuales te muestra la historia de una persona que está pasándola mucho peor que tú. ¿Es su labor? No, no es su labor. Pero al mismo tiempo es todo eso, ¿no? Sí. Entonces, al mismo tiempo, en una novela, en la poesía, qué sé yo, en los cuentos, ¿no? Como los cuentos de Borges, no sé por qué se me vino a la cabeza. Bueno, tienes todo eso y mucho más. Claro, no está a modo de un recetario, ¿no? No te van a decir, bueno, a usted para ser feliz, pues levántese a las 7 de la mañana, Claro. haga su desayuno intermitente y salga a correr y luego vaya a trabajar, que además yo no creo que esas personas sean felices. Pero Claro. al revés, las Como el personas... club de las 5 de la mañana. Claro, el club de las 5 de la mañana están completamente peleados conmigo. La mierda. Completamente peleados conmigo. Pero, pero sí creo que la literatura te puede brindar herramientas para estar mejor preparado para afrontar la vida, ¿no? En general. Y creo que de alguna u otra manera la literatura no tiene ninguna de esas labores, pero sí la literatura tiene como objetivo poder generarte preguntas. Es decir, uno va con dudas y sale con más dudas. Y creo que eso es lo bueno de la literatura, porque al final te hace pensar, te hace generar criterio. Por eso es muy importante que los niños lean literatura, para poder generar criterio. Yo creo que una persona que lee mucho es una persona que no solamente vive más, sino una persona que naturalmente tendría que tener un mejor criterio que una persona que no lee necesariamente. Ahora te quería preguntar un poquito, 3 libros de poesía y una novela, ¿no? Ujú. Creo que no es que tú lo hayas supuestamente forzado o elegido, ¿no? Sino que te has conducido por ahí, ¿no? Te has conducido más por la poesía, ¿no? Sí, porque creo que es lo que sale de manera más natural, en el sentido de que empecé a escribir poesía y creo que de alguna u otra manera se ha hecho mucho más fácil también la publicación de poesía por diversos motivos y eso no significa que no escriba narrativa. De hecho, vengo escribiendo narrativa ya hace algunos años, tengo ahí guardadas algunas cosas, eh, pero sí siento que la poesía puede ser mucho más impactante que una novela, ¿no? Yo siento que Rimbaud te puede desarmar en 3 versos, ¿no? Siento que Alejandra Pizarnik te puede desarmar en un verso. Lo que le podría costar, pues no sé, a cualquier novelista una novela entera, pues un poeta lo puede hacer en unas cuantas líneas. Y creo que ahí viene de por qué la poesía es sumamente importante. Y además la poesía es sumamente importante también para escribir narrativa, porque al final la poesía también es un tema de sonido, ¿no? Entonces, creo yo que yo he admirado siempre los poetas, los escritores, los narradores que también Han han escrito sido, poesía, han claro, escrito claro. poesía. Dicen que la narrativa es la nostalgia o las novelas son la nostalgia de la poesía, ¿no? Sí, Todo este sonido que también es muy bello, ¿no? O sea, también puedes encontrar poesía en una novela, ¿no? sí, claro. En la prosa, obviamente. Yo creo que García Márquez sabía de poesía, García ¿no? Márquez, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Osvaldo Reynoso sabía de poesía, y bueno, era poeta. Él, y creo que además la poesía es mucho más natural que la novela, eh, por cosas que explicaba en la presentación del libro, tú estuviste ahí, Sí, sí. que es, si tú observas la historia de la humanidad, la poesía está desde que se creó la humanidad. La novela es un fenómeno que empezó con el Quijote, que fue la primera novela moderna, digamos. Y de allí, pues en el Perú, la novela es un fenómeno que viene a inicios del siglo XX, con una serie de escritoras fabulosas, mujeres, ¿no? Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Angélica Palma, la hija de Ricardo Palma. Y empieza como un fenómeno escrito por mujeres. En cambio, la novela, la poesía es algo que viene
desde mucho tiempo atrás. Y el gran teatro barroco, ¿no? Del siglo de oro, que es lo mejor de la literatura en español, lo más rico, es poesía. Está escrito a modo de poesía. Entonces yo creo que la poesía es de manera natural. Si no me creen, pues vamos a cualquier pueblito de Perú, de lo más alejado, y vas a encontrar personas que hacen décimas, que escriben poesía. Vamos a cualquier tribu amazónica, vas a encontrar poesía amazónica. Eh, entonces, anda, escucha cualquier huayno, cualquier yarabí, ¿no? Cualquier canción de música criolla. Todo es poesía. La poesía está alrededor de nosotros. Lo que pasa es que, claro, ahora hay como cierta reticencia a leer poesía, pero si uno analiza un poco más, la poesía siempre ha estado ahí y siempre estará allí. La novela, pues, que también es un gran género literario, que tiene su propia historia, que tiene sus grandes méritos, es también importante en mi vida. Yo soy un gran lector de novelas, pero sí siento que la poesía es algo que se da de manera mucho más natural. Ok, ok, sí. Y esto también es valiente de parte tuya porque precisamente con la novela que publicaste has tenido una llegada, diría, seguramente coincides conmigo, que ha sido superior a las de tus poemarios, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, al final lo tuyo no es tanto el afán de llegar a muchísima gente y voy a hacer una novela mejor para llegar a más gente, no lo No, ves así. yo no escribo pensando en el público en absoluto. Yo escribo lo que necesito escribir. El público, bueno, yo agradezco que me haya seguido hasta ahora y que de alguna u otra manera compren los libros. Estoy muy feliz por eso. Pero realmente yo escribo pensando en lo que necesito escribir en ese momento. La novela sí le fue muy bien, salió como uno de los libros del año 2021 eh, por el portal Infobae. Le fue muy bien y a mucha gente le gustó y mucha gente me habla acerca de la novela. Pero sí siento que ahora, digamos, estoy en el momento de publicar poesía, ¿no? Seguramente más adelante puedo retornar a la novela, quisiera retornar a la novela, pero digamos que siempre obedeciendo Es parte una de lo, intuición interior. claro, es parte de lo que se dice que el arte es circunstancial, ¿no? Sí. Tal cual, tal Sí, cual. porque al final no, dejarse llevar por el público y tratar de contentar un público siempre es una manera de ser infeliz, ¿no? Digamos, no se puede contentar al Mm, público. mm. Yo creo que al final de cabo uno escribe, uno hace una propuesta y el público ve si lo acompaña o no lo acompaña. Y eso ya no me consta a mí. Es decir, yo Perfecto. publico, el libro deja de ser mío y comienza a ser del público. Pero no pienso en el público en absoluto cuando escribo y creo que no, espero nunca hacerlo tampoco, Ok. porque es una manera de mantener cierta independencia a la hora de escribir. Bueno, Paul, terminando ya con esta entrevista, tú ahora has abandonado, bueno, hace algún tiempo ya abandonaste el derecho Mm. y ahora estás en una faceta de profesor de español en la Universidad de Oklahoma. Esto también te acerca o no sé, o sea, ¿por qué decidiste tomar esta decisión? ¿No? Tal vez te acerca a tu carrera como escritor, Eso es un mayormente. poco más complejo que eso. Yo estudié Derecho porque era la opción que tenía. Digamos que cuando uno es un chico de provincia, no es que tenga muchas opciones para estudiar cosas de arte, ¿no? O estudias una carrera muy tradicional o simplemente no tienes el apoyo de tus padres. Es Y verdad, es verdad. sí, de ahí trabajé como abogado 5 años, la pasé bien, digamos, ¿no? Pero no era lo mío. Lo mío siempre ha sido los libros, la literatura. Entonces, cuando llegó la pandemia, ¿no? Que fue un momento terrible, reflexioné acerca de mi vida, ¿no? Y cuando llegó esta segunda vuelta entre Keiko y Pedro Castillo, dije, bueno, es momento de pensar realmente qué quiero en mi vida hacer. Eh, entonces, pues agarré una beca de la Universidad de Oklahoma para estudiar mi maestría de literatura y como parte de la beca me contrataron como profesor de español a chicos de pregrado en la Universidad de Oklahoma. Ha sido una magnífica experiencia poder enseñar español, primero porque amo el idioma,
porque es mi herramienta vital. Segundo, porque me encanta enseñar. Y tercero, porque de alguna u otra manera me gusta estar rodeado de alumnos que quieran ahí estar aprendiendo, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que están ahí aprendiendo tu cultura, porque cuando uno aprende el idioma, aprende una cultura. Y ahora pues terminé, digamos, en mayo de este año, terminé la maestría en la Universidad de Oklahoma e ingresé al doctorado de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Entonces en septiembre me estoy mudando a Nueva Jersey. Ok. Y también como para mi doctorado en literatura, ¿no? También como parte de la beca es que yo enseñe a chicos de pregrado, ¿no? Que puedo enseñar español, como puedo enseñar algunos cursos más de cultura. Ok, ok. Pero también tal vez te ha dado más facilidad o tal vez más tiempo para abocarte a la literatura más, ¿o no? Sí, porque, digamos, lo que yo estudiaba era literatura. Lo que yo estudio es literatura. Y los papers, claro que estos, los papers académicos, los artículos académicos que escribo es sobre literatura o estudios culturales. Entonces los temas son mucho más cercanos. Los libros que tengo que leer para los estudios son literatura. Entonces, de alguna u otra manera, si tengo que leer, tengo que elegir entre leer sentencias y denuncias o autos de funcionarios públicos muy mal escritos, o libros de literatura, pues obviamente voy a preferir siempre leer libros de literatura. Obvio, claro. Y de alguna u otra manera todo eso que estoy estudiando me nutre para poder tener un conocimiento mucho menos empírico de la literatura y mucho más académico de la literatura. Y creo que eso hasta cierto punto es una ventaja. Claro que no puedo dejar contaminarme mucho por eso, porque también es una manera de malograr el arte, digamos, ¿no? Y por el otro lado, sí siento que tengo mucho más tiempo, porque el derecho era una carrera muy demandante, ¿no? Que uno trabaja de 9 a 9 y además, pues claro, estás todo el día frente a una pantalla y por lo tanto lo último que tú quieres es regresar a tu casa a seguir estando frente a una pantalla. Exactamente. En cambio, cuando tú trabajas como profesor, tienes interacción con muchas personas, eh, hay mucha energía que gastas, por supuesto, pero creo que uno llega a la casa mucho menos cansado, digamos, mentalmente para poder escribir, ¿no? Ok, ok. Entonces digamos que ahora que estás, bueno, estudiando literatura, tal vez también es un camino para después tú ser un profesor de literatura y a la vez nunca, obviamente por vocación, no terminar nunca con tu actividad literaria, ¿no? Con Bueno, escribir, ¿no? esa Porque es, quieres escribir mucho más, claro, me esa imagino. es la idea, ¿no? La idea es terminar el doctorado, ser un profesor de literatura y al mismo tiempo seguir escribiendo, ¿no? Es de alguna u otra manera mi oficio alimenticio, ¿no? Pero sí quería que ese oficio alimenticio sea algo que esté cercano a lo que hago, a mi pasión, ¿no? Y es la literatura y enseñar literatura, pues, Tal vez ese ha sido más o menos el camino que han tomado muchos escritores antes, ¿no? En la ujú. historia, ¿no? Han sido profesores, Abogados, ¿no? muchos. Claro, abogados muchos, pero luego ya profesores tal vez de literatura y a la vez escribiendo siempre, ¿no? Que es lo que ustedes quieren, ¿no? Claro, Bryce ha sido escritor, bueno, Bryce ha sido Profesor, profesor, claro, y Vargas escritor. Llosa ha tenido Cortázar cátedras, también, sí, 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 claro, hay escritores como Vargas Llosa que, claro, por la misma actividad literaria, pues ya no necesitan, ¿no? claro. Pero sí han sido profesores mucho tiempo y han sido profesores de universidades muy prestigiosas. Bueno, Paul, entonces estamos terminando esta entrevista. La verdad, he aprendido muchísimo acá de Paul Monjoy Forti. Muy didáctico, muy reflexivo, siempre muy lúcido. Y bueno, te deseo lo mejor en este camino tan bonito y tan placentero, el placer de escribir. Y bueno, que vengan muchísimos más libros, novelas y poemas también, ¿no? Y bueno, terminamos esta entrevista. Muchas gracias, Paul. No, gracias a ti por la invitación y bueno, cuando quieras podemos volver a conversar. Un Perfecto, abrazo. perfecto, Paul. Gracias. Listo.